capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Efesios, capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Entonces, antes de leer, me gusta como buscar la palabra, y entonces ahora vamos a hacer una oración antes de entrar a esta palabra. Padre Santo, digno eres tú de absolutamente toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor, cuando Jesús estuvo entre el pueblo, pronunció una parábola de un sembrador que rociaba o tiraba la semilla en diferentes terrenos, Señor. La semilla que representa tu santa, tu divina y tu poderosa palabra. Yo no sé mucho de sembrar, Señor, soy muy malo, y eso me agrada porque confío completamente en la semilla que viene de ti. Sé tú preparando, Señor, los terrenos, los corazones. Sé tú dando el crecimiento, Señor, de esa semilla, y que al final yo pueda sentirme tranquilo de que te di toda la gloria a ti, Señor, y nada para mí. Que tú conoces cuál es mi petición principal, o mi única petición, Señor, que tu nombre sea glorificado. Enaltécete, elévate, hazte grande, Señor, y haznos pequeños a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice así Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Hay un título que no se lo puso el apóstol Pablo, sino las traducciones. Dice: salvo por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El título de esta mañana será Ira, Misericordia y Gracia. Si nosotros hiciéramos una encuesta, si tal vez nos paramos en la calle y a todo el que pasara le hacemos la siguiente pregunta, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en que sucedería lo siguiente. Si nosotros lo paramos afuera y le comenzamos a preguntar a la gente, ¿se considera buena persona? Evidentemente vamos a tener un sí o vamos a tener un no. Pero yo estoy casi seguro que los que digan sí, van a decir sí porque yo no robo, sí porque yo no mato, yo honro a mis padres, yo ofrendo cada cierto tiempo. Y pareciera como que el hecho de no cometer ciertas cosas, de cierta manera te da cierto nivel de bondad. O el hecho de hacer algunas cosas te da cierto nivel de bondad. Por otro lado, los que respondan que no son buena persona, comúnmente van a responder que no, pensando en algo malo que hayan hecho y que todavía se sienten avergonzados. O van a estar pensando en que son egoístas, orgullosos,
envidiosos, etcétera, y han sufrido una consecuencia por eso. O, por ejemplo, han sido infieles a su pareja y tal vez no lo confiesen, pero tal vez los insinúen. Pero tanto de un lado como del otro suceden cosas que la persona comúnmente no es consciente de lo que está diciendo. Y por un lado, el que piensa que es buena persona lo hace porque su estándar de ser bueno es un estándar humano. Es un estándar posiblemente conforme a la moral de la sociedad o conforme a la justicia, conforme a la ley, conforme a aquellas cosas que la justicia social condena. Y si yo no cometo esas cosas por las cuales estoy contra la ley, yo podría decir que soy una buena persona. Pero en comparación de bueno, el estándar de bueno humano, comparado con el estándar de bueno de Dios, no son buenas personas. Porque el estándar de Dios es un estándar absoluto, mientras el estándar humano siempre será relativo, según ese mismo pensamiento humano. Pero por el otro lado, en el caso de aquellas personas que entienden que no son buenas personas, no son conscientes de que realmente son peor personas de lo malo que entienden que son. Porque muchas veces entendemos que somos malas personas porque recordamos aquellas cosas que hacemos mal, que nos han traído una consecuencia, y esa consecuencia nos trae vergüenza, ya sea como que como parte de nuestras acciones hemos ido a la cárcel, o su pareja le abandona, o que su familia le abandona, o que han perdido un empleo, etcétera. Pero piensa en esos momentos donde por de alguna manera fueron afectados al punto de que sucediera algo que no puedan olvidar y se sientan avergonzados por ello. Sin embargo, nosotros pecamos de manera que a veces ni somos conscientes de que hemos pecado, o somos ignorantes de que estamos haciendo cosas que nos hacen muy mala persona. Cuando Dios entra entonces en esa ecuación, cada persona es culpable de cosas que ni siquiera recuerda. Y esas consecuencias delante de Dios siempre serán mayores que las consecuencias humanas. Esas consecuencias humanas que se puedan experimentar. Y comienzo hablando de eso porque en esta porción de la palabra, Pablo comienza hablando de cuán malo podemos ser y da cierta descripción. Y yo lo quise esquematizar de la siguiente manera. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados, viviendo en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. La corriente de este mundo se explica por sí misma. Yo creo que no es necesario como que ahondar ahí para que entendamos, pero ya sea que seamos o muy conservadores o poco conservadores, o que simplemente veamos la vida con ojos de conciencia, podemos darnos cuenta que el mundo no está bien. Tenemos incremento de tasa de suicidio, de borracheras, asesinatos, atracos, violaciones, robo, violencia infantil, pedofilia, violencia doméstica, divorcio, unión libre, sexo libre, orgías, adictos a las drogas, adictos a la pornografía, hechicería, idolatría, hambruna, aborto, homosexualidad, guerra, corrupción, blasfemias contra Dios. Iglesias que día tras día se van cerrando, iglesias que día tras día proclaman un mensaje que no es el del Señor, y pastores que día tras día abandonan la fe, entre otras muchas cosas. Es evidente que la corriente de este mundo no es la de Dios. Y la corriente de este mundo entonces normaliza esas cosas constantemente por medio de la educación, las redes sociales, las noticias, cine, campañas publicitarias, gobiernos, empresas, leyes, deporte, música, etc.
Vimos, por ejemplo, recientemente los Juegos Olímpicos, un evento que es para exaltar la disciplina, donde entonces lo que vemos fue una, no sé ni qué palabra utilizar, exaltación, publicidad, no sé ni qué palabra decir, de aquellas cosas que son aborrecibles delante de Dios, de la homosexualidad, del transexualismo, hasta de la pedofilia, e incluso vimos cosas que fue como que esto fue tan grande que esto aquí malo también, la gente casi no lo notó. Y es que, por ejemplo, la antorcha olímpica que va de personas a personas, que supone que son ejemplos para la sociedad, había uno que ni su nombre voy a mencionar, que es un rapero estadounidense, que en resumen él es símbolo de la drogadicción. Él aparece en películas y siempre aparece en películas como un adicto a las drogas. Y con esa burla a ese mal. Y vemos también como, por ejemplo, en un momento se estaba mencionando en uno de esos actos, no recuerdo, en un lago o algo así, nombres de personas que en la historia han hecho cosas grandes, y se ve cómo la moral humana va bajando, de personas que tal vez lucharon por los derechos humanos o por algún bien social. A medida que se van acercando a nuestro tiempo, eran personas que lucharon para que se aprobara el aborto, para que se aprobara el lenguaje inclusivo y cosas como esa. La corriente de este mundo normaliza cada vez más esas cosas, cuyo príncipe del mundo y promotor es el diablo. En consecuencia, las sociedades a través de la historia han vivido lo que Pablo le llama en esta porción un espíritu de desobediencia. No sé a cuáles de ustedes como le sonará raro, o sea, que Pablo se referirá cuando dice espíritu de desobediencia. Y con eso Pablo describe cómo el hombre y la mujer viven de continuo en rebelión contra Dios. Desde Génesis capítulo 3, la Biblia va contando cómo el hombre y la mujer viven constantemente en rebelión contra Dios, dando prioridad a los deseos, a las pasiones y a las emociones de sus cuerpos y mentes por encima de la lógica y de la moral. Y va agregando poquito a poquito o mucho a mucho carbones que mantienen encendida la llama de la ira de Dios contra el mundo. Y ese ha sido el patrón de la humanidad desde el principio de los tiempos, y en la actualidad creo que es obvio que no estamos exentos. Este espíritu de desobediencia no permite que aquellas personas que no han conocido a Dios sean capaces de ver la realidad. Es como que si tuvieran, hay una palabra, escamas en sus ojos para no ver las cosas que están de frente. Tienen la mente cauterizada y endurecido el corazón. Tiene Dios entonces que hacer una obra sobrenatural de convencer de pecado para que se despierten. Confiesan la existencia de Dios, pero viven en completa ignorancia de ese Dios. Y según Pablo, así vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Y puede ser que así vivan aún algunos de ustedes que están acá presentes. Y Dios va orquestando la vida del pecador, eventos tras eventos, para atraerlo hacia Él, para acercarlo hacia Él, para hacerle acercarse a su palabra, ya sea hasta por una publicación en una red social, o ya sea por el hecho de estar aquí hoy para escuchar su palabra, o ya sea por algunos eventos de angustia, de dolor, de inseguridad o de rechazo, con el fin de que el ser humano despierte y busque a Dios. En el Salmo 103, que es un salmo que nos sabemos de memoria, y tal vez algunos no se acuerdan más o menos de qué va, pero de que comienzo a decirle, yo sé que de una vez me terminan la frase. Dios es lento para la ira, pero grande misericordia. El hecho de que diga la palabra que Dios es lento para la ira es evidencia suficiente de que la misma palabra afirma que Dios tiene ira. En Romanos 1:18 dice así:
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y tanto el mundo como las iglesias constantemente ignoramos la ira de Dios. Constantemente obviamos el concepto de que el Señor tiene ira. Obviamos de que el Señor, ante la inmundicia y abominación de nuestros pecados, se aira, siente furia, tiene odio. Y en la palabra de Dios menciona que Él odia tanto el pecado como odia al pecador. Y esto puede ser chocante, considerando que nosotros entendemos que Dios es un Dios de amor, que es así. Pero a veces tenemos en nuestra mente ese Dios tanto de amor, que nos olvida la parte del castigo. Y tanto así dice la misma palabra, que el Señor a quien ama, castiga. Y hay una serie que a sinceridad a mí me gusta mucho, que se llama The Chosen, que es sobre la vida de Jesús y los discípulos, que a veces a mí me preocupa la imagen que ellos ponen de Jesús, porque aunque la serie es muy edificante, a veces ponen a un Jesús muy flexible, vamos a decirlo así. Cuando vemos en la palabra que Jesús realmente era una persona lleno de amor, pero también lleno de palabras muy cortantes. Dice en Salmo 7, del 11 al 16, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío consiguió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. En ocasiones nosotros pensamos que la ira de Dios es como ese padre que se molesta con su hijo porque hizo algo malo y lo manda a la habitación, le cierra la puerta, le apaga el módem para que no tenga internet y le desconecta el televisor. A veces nosotros pensamos que la ira de Dios es eso. En lo particular, cuando yo pienso en la ira de Dios, siempre me viene a la mente una historia que está en Números, que dice la rebelión de Coré. Coré se rebela, entendiendo él, contra Moisés y Aarón. Es algo así como que, ¿quién te dijo a ti, Moisés, que nada más a través de ti que Dios puede dirigir al pueblo? El fin es que se dan ciertos eventos y Dios se molesta y le dice a Moisés, apártate tú y aparte el pueblo de alrededor de toda la persona de Coré. Ustedes recuerdan que en ese momento estaba en el campamento y demás, y está Coré y sus seguidores, y el Señor se aira contra ellos y abre la tierra literalmente, y dice que ellos todos caen directamente a su tumba vivos con todas sus posesiones, y como que si esto fuera poco, fuego sale de esa apertura de la tierra y luego se cierra. Dios es un Dios de ira, y la realidad es que la ira de Dios es algo muy peligroso para una humanidad rebelde que tiene que comparecer ante el tribunal de Dios en el juicio final. Hay un pastor llamado Sujel Michelem, porque realmente es controversial que nosotros hablemos de que el Señor odia el pecado y odia al pecador. Pues comúnmente escuchamos una frase que no es bíblica, que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Sujel Michelem lo dice claro y sencillo: ¿Dios odia al pecador? Sí. Mira la cruz de Cristo. ¿Dios ama al pecador? Sí. Mira la cruz de Cristo. Es así como que Dios ama tanto al pecador que sacrificó a Cristo para que el pecador tenga oportunidad de venir a Él. Pero odia tanto al pecador que hizo pecado a su único Hijo para poder demostrar toda su ira sobre Él. Y el versículo 4 de Efesios capítulo 2, para mí es uno de los versículos más hermosos y esperanzadores que tenemos, tomando en cuenta un Dios que tiene una ira tan grande. Porque dice Pablo, pero Dios.
Hermano, yo quiero que ustedes piensen en eso. O sea, después de que Pablo habla en el versículo 1 al 3 de la maldad de los hombres, luego dice, pero Dios. Ese momento de que por mala noticia que te están dando, mala, hay un pero que te cambia todo. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Durante el estudio de este texto, preparándome para este sermón, me surgió la duda de cuál es la diferencia entre la palabra misericordia y la palabra gracia. A sinceridad, para mí, yo nunca me había detenido a pensar cuál es la diferencia entre la palabra misericordia y entre la palabra gracia. Y me resultó chocante porque Pablo habla del Dios de misericordia, pero después habla de gracia. Y pareciera que Pablo quisiera hacer alguna diferenciación importante para nosotros. El fin es que, viendo los patrones, yo entendí que misericordia es aquello que nosotros pedimos cuando hemos hecho algo malo y que necesitamos compasión. Como por ejemplo cuando hay una parábola de Jesús de un siervo que le debe una gran suma a su señor y le pide misericordia. Perdóname la deuda, yo te la pago después. Y entonces el rey tiene misericordia de él y le perdona la deuda. Y el concepto de gracia, que a diferencia de la misericordia, que es más común en el Antiguo Testamento, la gracia como que no lo vemos tan común en el Antiguo, sino más en el Nuevo. Yo le entendí como que la gracia es algo que tú hallas delante de otra persona por cosas que tú no hiciste. Pero, si nos vamos al significado etimológico de la palabra, misericordia hace referencia a miseria. Misericordia, miseria. Y es como ser movido a compasión por la miseria del otro. Y nosotros podemos sentir misericordia a veces a aquella persona que tiene necesidad en la calle, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, compasión de nuestra miseria espiritual delante de Él. En cambio, la gracia tiene un sentido de favor inmerecido o de algo que se concede cuando tú no lo mereces sin tener nada a cambio. Pero la diferenciación más sencilla y más práctica que yo pude encontrar fue un artículo escrito por un pastor bautista en Estados Unidos llamado Mike McGarry, que dice algo tan sencillo como esto: misericordia es no recibir algo que sí merecemos, y gracia es recibir aquella cosa que no merecemos. Misericordia es no recibir el castigo que sí merecemos. Gracia es recibir aquel favor que tampoco merecemos. La ira de Dios está de continuo sobre los pecadores y la misericordia evita que Él la descargue todos los días de nuestra vida. Es como que si la ira de Dios fuera este techo de este edificio y la misericordia de Dios son los muros, son las vigas que la sostienen ahí. Es como que si Dios, que dicho sea de paso es muy similar a lo que vimos ahorita en el Salmo, tuviera su mano derecha en la espada para sacarla y aplicar justicia sobre nuestros pecados, nuestras fallas, pero con su mano izquierda la detiene. Y como que tengo la ira aquí, pero tengo la misericordia aquí. Hay una frase que dice algo así, porque intenté buscar la original y buscar el autor, pero no la encontré. Pero es algo como que agradece a Dios porque su misericordia ha permitido que tú te despiertes esta mañana, porque su ira debió matarte anoche. En Lamentaciones 3, del 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hermano, yo quiero que ustedes piensen en esto. La ira de Dios sobre cada uno de nosotros, y que el Señor la detenga con su otra mano, esa ira.
y que el Señor tiene que renovar su misericordia mañana tras mañana, porque eso suena poético, pero piénsenlo en la realidad. Que la ira de Dios esté sobre nosotros constantemente y que su misericordia cada mañana nos va dando otra oportunidad, otra oportunidad. Sabiendo que somos pecadores, culpables de toda condena delante de Dios, tenemos que ser librados continuamente de su ira por medio de su misericordia. Y qué bueno que esa misericordia se renueva cada mañana. Toda maldad con la que yo comencé, toda maldad de los hombres, que es lo que Pablo entonces explica del versículo 1 al versículo 3, no recibe una descarga de la ira de Dios inmediatamente por la misericordia que vemos en el versículo 4. Pero ese Dios que día tras día tiene misericordia, también nos muestra algo más poderoso aún que la misericordia, y es su gracia. Después de que Dios se compadece de nuestra miseria mañana tras mañana, día tras día, entonces Él tiene en bien darnos gratuitamente, sin merecerlo, sin nosotros haber hecho absolutamente nada para recibirlo, salvación cuando merecíamos condenación. Darnos libertad cuando estábamos esclavos y darnos paz cuando merecíamos todo su repudio, su odio y su rechazo, solo por gracia. No fue, hermanos, cuando la humanidad dijo, espérate, estamos pecando demasiado, nos detenemos y nos arrepentimos. No fue cuando fue como que, mira, sí, reconocimos ahora que somos pecadores y entendemos que hemos hecho mal contra ti, oh Dios, y Dios diga, oh, wow, se dieron cuenta, le voy a dar mi gracia para que se arrepientan y vengan a mí. Sino que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en ese justo momento, bajo esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo a cambio de absolutamente nada. Un regalo recibido solamente por gracia, por medio de la fe en Jesús. No fue que Dios apagó su ira de repente, no fue que la guardó para otro momento, no fue como que Él le dijo a Jesús algo como, Jesús, oye lo que vamos a hacer, tú vas a ir al mundo, te vas a encarnar, vas a vivir una vida tranquila, una vida buena, disfruta de lo que pasa en el mundo y deja que ellos te crucifiquen, que cuando ellos te crucifiquen entonces yo le voy a dar gracia. Dios es Dios justo. Y el hecho de que Dios sea justo tampoco comúnmente nos detenemos a pensar en qué significa. El hecho de que Dios sea justo, completamente justo, absolutamente justo, santamente justo, es que Él aplica justicia perfectamente. Y aplicar justicia significa no dejar pasar por alto ninguno de nuestros errores. ¿Quiénes de los que están aquí se han ido a un semáforo en rojo? Imagínense que cada uno de nosotros merezcamos la muerte por ese semáforo en rojo. Si Dios fuera el presidente, todos nosotros deberíamos morir hoy. Porque su justicia no es como la justicia humana, que es relativa, sino que su justicia es perfecta. Entonces Dios condena y va a condenar absolutamente todos los pecados. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, los pecados de la humanidad fueron sobre Él. El único ser humano que pudo vivir el estándar moral de Dios al 100% fue Jesús. Y no habiendo cometido ningún pecado, ningún acto de maldad para encender la ira de Dios, Dios puso todos los pecados de la humanidad sobre Jesús para que Él muera por todos ellos, a fin de que nosotros que debimos haber muerto, vivamos por la obra de Jesús. Y podamos ser librados, no porque hagamos algo, no fue porque dejamos de pecar, sino porque hemos puesto nuestra confianza en Dios
Y no es que merecemos la salvación porque pongamos nuestra confianza en Jesús, sino que Dios se agrada y da la salvación por medio de esa gracia, por la fe en Jesús. Los pecados de los hombres son imputados a la cuenta de Cristo, y la vida justa de Cristo es imputada a los hombres que confiesan de todo su corazón a Jesús como su Señor y salvación. En la cruz del Calvario, Jesús no recibió misericordia, Jesús no recibió la gracia, sino que recibió toda la ira de Dios. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Sufrió completamente el abandono de Dios, el abandono del Padre, a consecuencia de absolutamente todos los pecados de nosotros. Y Dios condenó en Jesús los pecados de nosotros que hemos confiado en Jesús. Pero va a condenar en cada una de aquellas personas que no le han confesado todavía como su Señor y Salvador en sí mismos ese pecado. Pero no habrá un solo pecado que no sea condenado, que no reciba su justa retribución. En Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hace unos días estaba comiendo en mi hora de almuerzo en el trabajo y hablando con unos compañeros, y comúnmente nosotros hablamos de películas, y hay una compañera que menciona una película, me la recomienda, y casualmente en esa película hay como un profesor de música que es una persona difícil, es un personaje incómodo, que ella dijo, y quiero que abran su mente en este momento. Ella dijo: ese tipo es un maldito, ese tipo es un maldito nivel Dios. Y en mi mente fue como que de repente un cortocircuito, y fue como que wow, qué blasfemia ha dicho esta muchacha contra Dios. Pero a mí no se me salió eso de la mente durante todos estos días, porque cuando Jesucristo estuvo en la cruz, Jesús se hizo maldito nivel Dios cuando cargó todas nuestras culpas y pecados. Yo quiero que ustedes piensen en eso, porque eso es una frase un poco común, pero Jesús, siendo Dios, se hizo maldito a nivel de ser un maldito, a nivel de un Dios maldito, del único Dios verdadero, a consecuencia de nuestras culpas y de nuestro pecado. Nosotros recibimos perdón por gracia gratuita para nosotras, pero no significa que no tuvo un precio. Y el hecho de que nosotros recibamos gracia hoy fue porque Jesús recibió toda la ira de Dios que nos tocaba recibir a nosotros. Y como que si esto fuera poco, hermanos, yo me preguntaba, yo entiendo y aprecio y valoro la gracia de Dios por la cual nos hace salvos y su misericordia y demás, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene para con nosotros esa misericordia y esa gracia? ¿Qué tenemos nosotros para que Él nos ame tanto? Y en el versículo 10 de Efesios capítulo 2 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hermano, yo cierro mucho los ojos para poder imaginarme cosas. Si usted quiere acompañarme en este momento cerrando los ojos. Nosotros somos dignos de toda la ira de Dios sobre nosotros ahora mismo. Pero Dios tiene amor para con nosotros. Un amor que nosotros no merecemos, que no comprendemos, que no podemos medir. Y la razón por la que Dios tiene amor para con nosotros es porque con amor Él nos creó. Y ahorita Priscila mencionaba algo relacionado a esto. En Génesis capítulo 1 y 2,
Vemos a Dios creando todo lo que existe, hablando. Sin embargo, cuando va a crear al ser humano, dice que Él toma polvo, forma al hombre y da aliento de vida. Y ese hombre y esa mujer tienen la imagen de Dios y tienen la labor de someter y de llenar toda la tierra. El hecho de que Dios tenga misericordia sobre nosotros día tras día es porque somos criaturas creadas por amor por Él. Que aunque hemos pecado constantemente, Él dice, yo no abandono la obra de mis manos. Y constantemente detiene su ira y la va poniendo lenta. Soy lento para irarme, soy grande en misericordia. Pero hermanos, la misericordia no nos salva, porque la misericordia la necesitaríamos constantemente, porque la misericordia es no sufrir lo que debemos sufrir. Pero dice Pablo que nosotros vivíamos de esa manera, pero que ahora por gracia somos salvos por medio de la fe. Yo ahora te lo voy a leer para ni siquiera quiero equivocarme. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia del Señor quita esa ira que había sobre nosotros cuando confiamos en Jesús y nos da un pase seguro a habitar juntamente con Cristo y resucitarnos juntamente con Cristo en el tiempo final. Y la única razón por la que Dios tiene ese amor constante para con nosotros no fue porque nosotros lo merecemos, ni porque nos lo ganamos, ni nada de eso, sino porque Él tiene amor, porque con amor eterno nos ha amado desde la creación de cada uno de nosotros. El mundo es experto en hacernos perder nuestro origen. Y la única forma de nosotros entender quiénes somos hoy, entendiendo de dónde hemos salido. Nosotros hemos salido de la mano del Señor, de su aliento de vida. Y eso nos hace entender cuánta mentira hay en el mundo y debería hacernos entender lo suficiente como para abrir nuestros ojos a la realidad. Y aparte de poder expresar el Evangelio mismo de Dios hoy, yo quiero retar a la iglesia, porque significa entonces que porque Dios ha tenido gracia para con nosotros, hemos dejado de pecar. Sabemos que no. La diferencia está en que ya no somos ciegos ante todas esas nuestras maldades, sino que constantemente somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Ya no es el espíritu de desobediencia que habita en nosotros, sino el Espíritu Santo que constantemente nos va abriendo los ojos a la mentira del mundo para poder venir ante Dios y pedirle perdón. Pero no hay un solo pecado luego de la gracia de Dios que nos pueda separar de ese Dios tan grande, porque la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. El hecho de que nosotros sintamos que no somos dignos delante del Señor por algún pecado que hemos cometido después de haberle conocido, es en sí un orgullo de pecado, es un pecado de orgullo, porque estamos queriendo decir que somos tan poderosos, más poderosos de Dios, que podemos pecar a un nivel más grande que su gracia, y eso es una mentira. Hermano, después de que hemos recibido la gracia de Dios, tenemos completamente acceso a Él. Se ha roto el velo y tenemos acceso 100% a Él. Y nada nos puede separar de esa salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Y yo lo que quiero, hermanos, los que ya han recibido a Cristo Jesús, los que en un día vinieron aquí al frente y hicieron confesión de fe, que piensen si realmente aceptaron al Señor en ese momento. Porque muchas veces personas vienen al frente buscando un descanso del alma, porque se sienten vacíos, porque la emoción de la música lo hizo moverse,
porque por alguna razón alguien le agarró el brazo y se sintió movido sentimentalmente y se paró. Pero si nosotros no hemos sido conscientes todavía de que la ira de Dios estaba sobre nosotros, a punto de caer y aplastarnos, como si fuéramos una cucaracha que le cae un peñón encima, y que su gracia ha puesto ahora su amor para con nosotros, y que Cristo ha hecho esa obra, todavía no hemos conocido a Jesús, y esa gracia todavía no está sobre ti. Hasta que no reconozcas tus pecados delante de Dios y entiendas que necesitas de su gracia, su ira todavía sigue estando sobre ti. Y eso, hermanos, es muy peligroso. Es algo de vida o muerte. Yo estoy diciendo muy tranquilo, pero es algo de vida o muerte. Y aquella persona que no ha recibido a Cristo Jesús todavía en su corazón, dice la misma palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, porque Dios dice: escuché tu clamor en tiempo favorable y en día de salvación te socorrí. Ahora mismo es el tiempo favorable de Dios. Hoy es el día de salvación. Si el Señor ha movido en ti tu corazón y te ha hecho reconocer que hay culpas y pecados que tienen que ser perdonados, si te ha hecho entender que su ira santa está sobre ti hoy, no tardes en venir a Él. Pablo dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No fue cuando hicimos algo para merecerlo. No es algo, no. Hay personas que dicen: es que todavía no estoy preparado. Y es cierto. Yo creo que esa es la mejor verdad que puede decir el pecador. No estoy preparado para venir a Jesús. Nadie ha estado preparado. Y nunca nadie estará preparado para venir a Jesús. Acepta a Jesús hoy. Si me pueden prestar por favor un micrófono, porque yo quisiera que hagamos algo especial. Gloria a Dios. Tomando en cuenta la salvación tan grande que tenemos en Dios, en Jesús, por gracia, yo quiero que nosotros hagamos un acto de agradecimiento, porque comúnmente nosotros no pensamos en cuán grande es el Señor que nos ha salvado. Y yo personalmente hace un tiempo decidí en mis oraciones diarias darle gracias a Él por su salvación. Porque comúnmente damos gracias por un nuevo día, comúnmente damos gracias por los alimentos, por un empleo, por el sustento, pero por más bien que me vaya en el trabajo, por menos días que a mí me falte el alimento, por más bien que yo me sienta, por más enfermedades que el Señor me haya sanado, si no me quita, si no me da esa gracia, en vano es todo eso. ¿De qué te vale ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Y yo lo que quiero, hermanos, lo que pueden hacerlo y lo que así quieran hacerlo, que nos arrodillemos hoy delante de Dios y podamos dar gracia, humillados ante Él, porque Él ha quitado su ira. Ya no es su misericordia renovándose mañana tras mañana, sino que hay una gracia perfecta, pagada perfectamente, con la ofrenda perfecta de la vida perfecta del Hijo perfecto, Jesucristo, para que personas imperfectas, pecadores perfectos, podamos recibir no una ira perfecta y santa, sino una salvación completamente gratis de Dios. Gracias.